Para ampliar un poco lo que es el concepto de jardín o espacio de descanso o naturaleza, tenemos propiamente lo que es el jardín terapéutico y son jardines que están diseñados específicamente para personas con algún tipo de discapacidad o para hospitales, para cárceles, para parques comunitarios en zonas de riesgo social, por ejemplo. Estos espacios no solo proponen una interacción directa con la naturaleza, sino que se nutren de esta para rehabilitar, educar, estimular y desarrollar aspectos físicos, psicológicos y socioemocionales del individuo. Entonces es importante entender que no es como que en este curso nos vamos a enfocar totalmente en jardines terapéuticos, pero sí entender que existen jardines que están especializados en ser terapia para cierto tipo de poblaciones y que realmente nuestro jardín puede ser una terapia para nosotros mismos, ¿verdad? A otra escala. Hasta una pequeña terraza puede transformarse en un entorno terapéutico. Realmente podemos ver cómo al cuidar una planta, la planta crece y nosotros también nos emocionamos, sentimos una cierta satisfacción al ver que nuestro cuidado tiene un impacto directo en otro ser vivo, en este caso una planta. Entonces aquí están ciertos beneficios de jardines terapéuticos que pueden leer más adelante con más tranquilidad, pero hay muchísimos, tanto físicos como psicológicos y sociales. Los jardines sensoriales son otro tipo de jardines que vamos a estudiar en este módulo. El propósito que tiene un jardín sensorial es ser interactivo y estimular los cinco sentidos a través del tacto, el sabor, el olfato, la vista y el sonido, los cuales usamos para recibir toda clase de información de nuestro ambiente y aprender sobre nuestro mundo. Como primer sentido tenemos la vista y estos tips para que hagamos una experiencia sensorial más interesante. Tenemos el hecho de incorporar flores de muchos colores, esto puede a la vez atraer mariposas y pájaros. Podemos incluir plantas de diferentes alturas, densidades, grosores, de diferentes estilos de hojas, como vemos en la imagen adjunta. Y también podemos incorporar objetos que reflejen la luz como fuentes de agua, entre un montón de otras opciones que podemos hacer. Mi idea es que ustedes también propongan cómo pueden generar jardines sensoriales. En cuanto al sonido, ya de por sí las plantas y ciertos pastos van a generar sonidos sutiles cuando el viento pasa por ellos y también los pájaros cantando son otro sonido que vamos a tener en los jardines. Podemos añadir también fuentes de agua o móviles o campanas de viento que van a añadir todavía aún más eh, elementos a este sentido. Tenemos el olfato también. Algunas flores y plantas, especialmente las hierbas, pueden agregar olores maravillosos al jardín. Entonces aquí tienen una lista de hierbas que son el romero, tomillo, eneldo, orégano, albahaca, hierbabuena y ciertas flores como los jazmines, gardenias y rosas que pueden incorporar para avivar el sentido del olfato en los jardines. Acá la imagen lo que tiene es un jardín lleno de romero, que le va a dar ese plus, digamos, por medio del sentido del olfato. Acá podemos ver cómo las flores seleccionadas en este jardín produce un sentimiento de bienestar al niño de la imagen.
También podemos incorporar el sabor por medio de sembrar plantas comestibles como frutas, verduras y hierbas. En cuanto al tacto, la imagen que vemos acá es una especie de recorrido en espiral que tiene diferentes texturas, diferentes materiales. Entonces la idea es que la gente camina descalza sobre esos materiales. Algunos son suaves, algunos son como picudos, algunos son hojas, ¿verdad? Otros son madera. Entonces estas sensaciones que producen el caminar por estos recorridos se utiliza muchísimo en los jardines sensoriales. También vemos muchas opciones acá en el texto, tanto como incluir árboles con diferentes tipos de corteza, hojas de diferentes tipos, también camas de plantas, piedras de diferentes tamaños y formas. Entonces, a la hora de diseñar nuestros jardines, quiero que tomen en cuenta todos estos tips para que ustedes estén conscientes de que al diseñar un jardín también están poniendo los sentidos a trabajar. Esta imagen lo que presenta es una experiencia que supongo que hemos tenido la mayoría al caminar descalzos a la orilla de un río, por ejemplo, o en la arena, en la playa, y la sensación que nos da el caminar sobre diferentes texturas. No solamente caminar sobre diferentes texturas, sino también con la mano tocar diferentes tipos de plantas. Estas actividades son parte de las sensaciones que nos brinda un jardín. Este otro concepto que es el forest bathing o el baño del bosque es un concepto que nace en Japón y es considerado prácticamente un tipo de medicina allá. Entonces hacen unas caminatas por el bosque donde la gente le miden ciertos, digamos, la presión, por ejemplo, antes y después de esta caminata y ciertos signos vitales, y se ha podido ver cómo al caminar en medio de la naturaleza sus signos vitales mejoran, ciertos niveles de estrés, de ansiedad bajan muchísimo. Entonces, este es uno de los conceptos que quería ver también en este módulo. Esta es una imagen de este tipo de actividades, de este tipo de terapia dentro del bosque. Y para terminar, tenemos el estudio de caso que fue hecho por el investigador Roger Ulrich en 1984, donde muestra que las vistas de la ventana en los hospitales podrían afectar a la curación. Entonces, en este caso se hace un estudio a pacientes que habían sido sometidos a una cirugía de vesícula biliar en el hospital de Pensilvania. Él había elegido 46 pacientes, 30 mujeres y 16 hombres, cuyas camas estaban cerca de ventanas que daban a un bosque de árboles o una pared de ladrillos. Entonces la mitad tenía vistas de la naturaleza y la otra mitad no. Ulrich había registrado los signos vitales de cada paciente y otros indicadores de salud, incluidos la dosis y los tipos de analgésicos y la duración de las hospitalizaciones. Entonces, lo que descubre es que los pacientes con vistas a un pequeño grupo de árboles abandonaron el hospital casi un día completo antes que aquellos con vistas a una pared de ladrillos. También los pacientes con puntos de vista de la naturaleza requirieron menos dosis de analgésicos moderados y fuertes. Los resultados fueron dramáticos y estadísticamente significativos. Entonces, para concluir, y ya habiéndoles presentado estos conceptos de biofilia, de jardines terapéuticos,
Estas investigaciones que les compartí sobre cómo las empresas disminuyen sus gastos médicos para sus empleados al incorporar elementos verdes y también al estar más en contacto con entornos saludables, aunque sea por medio de una vista, de una ventana. Eh, la idea de compartirles también los jardines sensoriales es para que entiendan la importancia tanto de las plantas como de los espacios de descanso, como el hecho de que incorporemos elementos verdes dentro de nuestro hogar y rediseñemos, repensemos nuestros espacios externos también. Este es el objetivo del módulo 1, que se empapen un poco de estos conceptos y que los puedan incorporar a sus hogares o a los diseños, si es el caso de que ustedes lo que quieran es diseñar espacios verdes o más naturales para otras personas.